Estamos a 15 de febrero del año 2022 y en este día queremos pedir por Teresa Zavala Palacios, por Grisegrilia Ayala, por Elinda Martínez, por Benedicto, por Cecilia Malagón León, por Julio Gracia Chávez, por Luz María Hernández Redondo, por Manuel Guillermo Hernández Bustamante, por Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez, por el Padre Ramiro Navas, por todos los misioneros josefinos que han fallecido, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Daniel Hernández Martínez, por la salud de Felicitas Martínez Carrizales, por la salud de Jonathan Valdés, por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de nuestros hermanos josefinos, especialmente del Padre Julio Vadillo, por Matías Barrientos, por Herminia, por el eterno descanso de todos los que han fallecido, por los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados. Y pedimos por todas las intenciones de quienes celebrarán con nosotros esta Eucaristía. Canta: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen sondar Jerusalén, Jerusalén, ante tus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y todos somos pecadores, pero sabiendo que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos.
Le presentamos al Señor todas nuestras intenciones, las que dijimos al inicio de esta Eucaristía y por todo lo que tenemos en el corazón, especialmente por todos los que viviremos esta celebración. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino del Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después la superará. Recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que la aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia lo que le arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, cuando madura, engendra muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Señor dichoso, aquel a quien tú educas. Señor dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor dichoso, aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba en el borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplicaban mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor dichoso, a quien tú educas. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12.
Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron, 7. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es de la carta del apóstol Santiago. Nosotros escuchamos en esta carta del apóstol Santiago algo que tenemos que tener muy en cuenta, o que se tenía que tener en cuenta no solo en la mentalidad del Antiguo Testamento, sino en la mentalidad del Nuevo. ¿Cuál era esa mentalidad? Pues a veces pensaban algunos que Dios era el que tentaba. Y hay que distinguir la tentación de la prueba, porque hay cosas que Dios permite, y eso que permite Dios es una prueba. La elección ante la prueba depende de lo que nosotros hagamos. Pero lo que no es que Dios quiera para nosotros que actuemos mal. Dios no quiere por una parte el mal y por otra el bien. Dios siempre va a querer el bien. Aquí Santiago trata de concretizar esto para que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Dichoso el hombre que sufre la tentación, es decir, la prueba, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido ante los que los aman. El domingo nosotros hablábamos del Salmo número 1, del Salmo de los dos caminos, el camino que conduce al bien y el camino que conduce al mal. Si tomamos el bien vamos a tomar la vida, si tomamos el mal vamos a encontrar la muerte. Si encontramos el bien vamos a encontrarnos con frutos, si nos vamos por el camino del mal vamos a encontrar la esterilidad. Entonces la decisión está en nosotros, que queremos tomar, la vida o la muerte. Queremos tomar lo bueno o lo malo. Y no podemos echar la culpa a Dios, porque la decisión viene de nosotros. Ante eso que nos toca enfrentar en la vida, siempre la decisión última depende de nosotros. Que nadie diga cuando sufre una tentación o una prueba, que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Está haciendo bien claro Santiago. La tentación se la pone uno mismo. Más bien cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia, lo que lo arrastra y lo seduce. Pongamos, por ejemplo, a alguien que está sufriendo un problema de alcoholismo. Si se pone ante una situación en donde va a beber, pues, y puede estar en la otra opción de salirse de ese lugar, o de entrar a ese lugar, o de ir a la casa de sus bebedores, o entrar a una casa de gente que no bebe. Pero la decisión está en uno. Lo que sea más fuerte en uno es lo que va a ganar. Si uno tiene muy desarrollado su alcoholismo, va a ir a beber. Pero si uno tiene desarrollada su conciencia y su voluntad y trabajada, va a optar por el otro camino. Más bien, cuando alguno es tentado en su propia concupiscencia, la que lo arrastra y lo seduce, la concupiscencia concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, cuando madura, engendra muerte. Otra vez vamos como ese salmo de los dos caminos, el salmo número 1, ¿verdad? Viene concupiscencia, viene pecado y viene muerte. Y por eso la concupiscencia es lo que nos va a arrastrar a lo que no es de Dios. Y la virtud es lo que nos va a encaminar a lo que es divino. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambio ni sombra. No la luz, no solamente esta que vemos aquí, o la luz eléctrica que nos alumbra, o la luz solar, o la luz de la luna, o la luz de las estrellas, de la luz que viene en nuestra mente, la luz que tiene en nuestro corazón. En quien no hay cambio ni sombra, por su propia voluntad no se engendró mediante la palabra de verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas.
Si Él es el Padre de la luz, pues también nosotros quiere que nosotros seamos hijos suyos que caminan en esa luz, no en esa oscuridad. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 93, Señor, dichoso a quien tú educas. Este Salmo 93 es un poquito larguito, solamente aquí nos pone 3 versículos. En los versículos primeros dice, pues si Dios está con el hombre, ¿quién lo va a poder vencer? Hay algunos que son orgullosos y creen que van a vencer, pero al enfrentarse con Dios quedan derrotados. Por eso en estos versículos que siguen dice, Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando llegue la hora de la desgracia, no perderá el sosiego. ¿Por qué? Porque tiene un camino. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza que ha ido desarrollando a partir de cumplir esos mandamientos. Jamás rechazará a Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará porvenir al hombre honrado. Esa es la experiencia que tiene un hombre de fe. Esa es la experiencia que tiene un pueblo que confía en su Señor. Esa es la experiencia que tiene alguien que tiene puesta su esperanza en el Señor. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Por una parte, al borde de la muerte, el Señor da vida. Por otra parte, cuando se halla uno al borde de la esperanza, el Señor da consuelo. Finalmente, con el Evangelio de San Marcos, esto que nos presenta hoy el evangelista, Jesús va con sus discípulos. Dice que los discípulos se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían un pan. Y Jesús empieza diciéndoles, fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Jesús no les está lanzando una indirecta. Jesús no les está hablando de esa levadura que hace que el pan o que la masa del pan fermente, que la masa del pan esponje. Él no le está haciendo alusión al pan terreno. Él no está haciendo alusión a esa levadura de un pan que es para comer. Si está diciendo la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, es obvio que no está haciendo alusión a un pan terreno. Está haciendo alusión al corazón, está haciendo alusión a la mentalidad, está haciendo alusión a las acciones de los discípulos. Si tenían la de levadura de Herodes, pues iban a buscar el poder, iban a buscar la injusticia, iban a buscar la maldad. Si tenían la levadura de los fariseos, iban a buscar el sentirse más que los demás, iban a sentirse dignos delante de Dios, iban a sentirse superiores a los otros. Entonces por eso le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Pero como ellos tienen puesta su preocupación en el pan que olvidaron, pues piensan que Jesús les está echando una indirecta, como se dice popularmente. Y entonces ellos comentaban, es que no tenemos panes. Como que Jesús les estuviera diciendo, cuídense de la levadura por no tener pan. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no acaban de comprender? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿Por qué les dice esto? Porque ellos vieron el milagro de la multiplicación de los panes. Porque ellos oyeron bien que dijo la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Entonces no utilizaron bien sus oídos ni sus ojos porque su preocupación estaba en el pan terreno que habían olvidado. Por eso Jesús les dice, ¿no recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos le responden 12. ¿Y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Y por eso Jesús les dice, termina con esta pregunta y todavía no acaban de entender. ¿Sabían que Jesús había tenido esa posibilidad de repartir el pan, compartirlo y aun que sobrara? Y eran panes para miles de gentes, pocos panes. Un pan para algunos que iban en la barca, pues era suficiente.
porque Jesús podría repartirlo. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura de la carta del apóstol Santiago, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Dichoso el hombre que sufre la tentación. Yo creo que a nadie nos gusta sufrir como la prueba, porque la prueba a veces es dura. La prueba exige de nosotros, pues, ver de qué estamos hechos. Porque algunos en la prueba, como se dice popularmente, muestran o mostramos el cobre, como se dice. ¿Y cuál puede ser la prueba? Pues algo que hace que nosotros descubramos nuestra debilidad. Porque a veces nosotros cuando descubrimos nuestra debilidad y vemos que nos acercamos a eso que es nuestra debilidad, pues sentimos que vamos a caer, sentimos que le vamos a fallar a Dios, sentimos que no vamos a hacer bien las cosas, sentimos que vamos a pecar en contra del prójimo, sentimos que vamos a pecar en contra de nosotros mismos. Pero ¿de quién es el problema? El problema es nuestro, porque nosotros a veces no hemos trabajado lo suficiente, a veces el amor a Dios. No hemos trabajado suficientemente el respeto que tenemos hacia nosotros mismos. No hemos trabajado suficientemente nuestras opciones. No hemos trabajado suficientemente nuestra manera de pensar. No hemos trabajado suficientemente nuestra afectividad. No hemos trabajado suficientemente nuestra honradez. No hemos trabajado suficientemente las cosas que de repente nos llaman la atención y que de repente cuando surgen al primer momento hacen que caigamos. Dios no nos quiere pecadores. Dios no está viendo, como se dice popularmente, a ver a qué horas nos friega, como decimos en México, a ver a qué horas nos molesta. O que esté viendo como con una lupa o con un telescopio o con unos binoculares, viendo a qué horas nos equivocamos. Dios es el Padre de las luces. Y en la palabra de Dios nosotros tenemos esa luz. En la palabra de Dios nosotros tenemos esa guía. En sus sacramentos nosotros tenemos esa fuerza. En las cosas que nosotros vivimos cada día, Dios nos muestra que está siempre de nuestro lado y que quiere que nosotros tomemos la mejor decisión. Porque tenemos una naturaleza sabia, tenemos una conciencia que nos acompaña. La conciencia no es un soldado, la conciencia es como una compañera de camino que nos sugiere lo mejor. Y por eso es bien importante que nosotros no le echemos la culpa a Dios del pecado, como que Dios nos moviera a pecar, como que Dios nos moviera a hacer cosas indignas, como que Dios por una parte nos dijera haz el bien y por otra parte nos dijera haz el mal. Dios no es así, según lo que dice Santiago. Dice, no se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto. Cuando hacemos las mejores cosas, siempre vienen de Dios. Y cuando tenemos las mejores opciones, siempre actuamos conforme a Dios. Por eso no hay que justificarnos, porque a veces tendemos a justificar nuestro pecado, tendemos a justificar nuestros defectos, tendemos a justificar esas cosas que a veces nos hacen mal. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 93, Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Y es importante dejarnos educar por Dios. ¿Y cómo nos dejamos educar por Dios? Pues a través de lo que Él nos dice, a través de sus leyes, de sus preceptos, de sus mandamientos, de la enseñanza que nos da a través de su palabra, a través de las palabras de personas que nos quieren, de personas que nos aman, de personas que nos han acompañado a lo largo del camino. El Señor nos educa a través de las experiencias en lo que nosotros podemos comparar de lo que le pasa al otro, de lo que me pasa a mí, de las cosas que nosotros podemos aprender, de las situaciones que vivimos cada día. El Señor nos va educando y nos va educando por un camino que nos lleva al bien. Si nosotros a veces llegamos a ver cosas malas o de repente nos llegamos a enfrentar a cosas que son abominables, de repente nosotros tenemos esa opción de decir, por el camino que yo he llevado, por la conciencia que yo tengo, por los valores, por los principios que yo tengo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo irme por este camino.
Y por eso, educados por el camino de Dios, podemos tomar el camino recto. Jamás rechazará a Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Eso hay que tenerlo bien clarito. Porque a veces la tentación está en si nos deja Dios, y si mañana pasa esto, y si mañana pasa lo otro, y permitirnos cosas que son de repente horribles en nuestra vida, pues no podemos, ni debemos. No solamente porque somos educados por Dios, sino porque Dios también tiene que ser la fuente de nuestra confianza. Y finalmente cuando dice, cuando me lleva al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Y esto es básico para nosotros. Dios no nos va a dejar en la muerte, ni Dios nos va a dejar en la desolación. Dios siempre está allí. Dios siempre es compañero de camino. Por eso es importante no sentirnos solos en los momentos de peligro. Por eso es importante no sentirnos solos en los momentos de desconsuelo. Dios está con nosotros. Finalmente, con el Evangelio, la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos a la que hace alusión Jesús cuando le dice a los apóstoles en la barca, creo que también hoy nosotros nos enfrentamos a muchas levaduras. Si bien nosotros tenemos el consuelo de los sacramentos, si bien nosotros tenemos la gracia de la oración, si bien nosotros tenemos la dicha de tener muchas situaciones benditas que nos hacen la vida feliz, que nos hacen la vida más llevadera, de repente por ahí puede estar la levadura, pero esta vez la levadura del odio, que de repente nos lleva a estar intranquilos porque estamos recordando situaciones que nos pasaron en tal o cual época de nuestra vida o nos están pasando actualmente. Tenemos la levadura de la división, que continuamente nos lleva a estar tomando partidos y a estar rompiendo lo que puede ser un signo de alianza, lo que puede ser un signo de fraternidad. Puede estar también la levadura de la envidia, ¿verdad? De decir, pues yo envidio lo que le pasa al otro y no tengo en cuenta lo que me pasa a mí. No tengo en cuenta todas las bendiciones que yo tengo. Puede ser la levadura de la ira, puede ser la levadura del hacer mal al otro, puede ser la levadura de tantas levaduras que hay en este mundo y que de repente hacen que nuestro mundo esté al revés. Gente que se aprovecha de otra, gente que explota a otra, gente que mata a otra, gente que hiere a otra. Y esas levaduras pueden estar en nosotros, aunque seamos cristianos. A lo mejor, como los discípulos, nos podemos llevar un pan de una palabrita de Dios y contentarnos con un pancito y se nos olvida llevar la provisión. Y es bueno tener las provisiones. Por eso pidámosle al Señor en este día que nos conceda estar atentos a sus palabras, que nos conceda saber que nunca nos dejará solos y que finalmente nos conceda saber que Él no tienta, sino acompaña en la tentación. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concede por la eficacia de este sacramento que la multitud de los que creen en ti sea siempre familia elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu propiedad, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuyas toda nuestra acción de gracias, para que nos sirvan de salvación, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que, así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortaleces a tu iglesia con tus sacramentos, concede a quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial que, viviendo el mandato de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación en medio de la comunidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de acción de gracias. Gracias, Señor, por el milagro de crearnos. Gracias, Señor, por el milagro de salvarnos. Gracias, Señor, por el milagro de salvarnos. Gracias por el milagro de hacernos a tu imagen. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por el milagro del amor. Gracias por el milagro de borrar nuestras culpas. Gracias, Señor. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por el milagro del amor. Gracias por el milagro de borrar nuestras culpas. Gracias, Señor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.